Alaska es tierra de extremos, paisajes congelados, noches interminables en invierno y un vasto desierto donde pocos se atreven a entrar. Pero más allá de su belleza implacable, hay algo más, algo inquietante, de pueblos fantasma a criaturas indescriptibles en el bosque. Hoy descubrirás 5 leyendas inquietantes y misterios que podrían atormentarte. Apaga las luces, ponte los auriculares y abrígate, porque este viaje será intenso. El abandono de Portlock, la ciudad maldita. Alaska es un lugar de extremos, un lugar salvaje e implacable donde el invierno puede durar meses y la naturaleza gobierna con puño de hierro. Pero entre sus densos bosques y montañas nevadas, hay un lugar al que nadie se atreve a llamar hogar. Imagina un pueblo donde los residentes comenzaron a desaparecer uno a uno. Primero cazadores, luego pescadores, incluso mineros que se aventuraron en los densos senderos, se fueron a trabajar y nunca regresaron. Al principio, creyeron que eran solo accidentes. Alaska es un territorio duro, tierra de osos gigantes y frío implacable. Pero luego aparecieron los cuerpos, o lo que quedaba de ellos. Se encontraron flotando en los ríos, mutilados grotescamente, como si algo los hubiera cazado, y los desgarraron con brutal fuerza. Algunos estaban tan desfigurados que sus familias apenas los reconocieron. Entonces el pueblo entró en pánico. Los trabajadores comenzaron a renunciar. Las familias cerraban sus puertas por la noche y rezaban para no ser las siguientes. Pero con cada nueva desaparición, la sensación de que algo acechaba en la oscuridad solo creció más fuerte, y luego los ancianos nativos decidieron hablar. Evitaron esa región durante siglos. Para ellos, esto no fue un simple accidente. Sabían que el bosque escondía algo antiguo, algo que no toleraba la presencia humana. Lo llamaron Nantinak. Las descripciones eran siempre las mismas. Un ser alto y peludo de oscuro pelaje, con ojos brillantes y fuerza increíble. No era un animal común, era un depredador inteligente, paciente. No quería que nadie viviera en Portlock. Al principio los colonos se burlaron de estas historias. Solo una leyenda, decían. Una antigua superstición, pero con más cuerpos apareciendo. Y al hallar huellas gigantes cerca de las casas, el miedo se extendió, y luego llegaron las apariciones. Los residentes empezaron a ver algo enorme rondando sus casas. Por la noche, se encontraron puertas rayadas, como si algo hubiera intentado forzar la entrada. Otros simplemente fueron destruidos. Muchos se fueron sin mirar atrás, arrancados de sus bisagras. Otros intentaron resistir, se armaron con rifles, tomaron turnos nocturnos y construyeron barricadas improvisadas. No importaba, uno a uno. Los trabajadores y sus familias seguían desapareciendo. Un leñador. En el borde del pueblo se encontró a un talador con el cráneo aplastado. Su herramienta yacía a yards de distancia, como arrancada de sus manos. Otro hombre, un cazador experimentado, salió a buscar provisiones y no regresó. Solo encontraron su rifle, girado como si hubiera sido doblado por manos imposiblemente fuertes. Y entonces, incluso los escépticos comenzaron a creer. La gente abandonó sus hogares. Algunos se fueron en grupos llevándose lo que pudieron. Otros huyeron en la oscuridad sin despedirse, hasta que al final solo un hombre quedó. El último en Portlock fue el correo. Era uno de los pocos que aún no se habían rendido. Tal vez creía que todo era exagerado. Tal vez solo cumplía su deber. Pero solo en el pueblo vacío. Empezó a oír cosas. Pies pesados alrededor de su casa, árboles balanceándose sin viento, el sonido de algo arrastrando sus garras por la madera de lo antiguo. Edificios abandonados, luego en 1951. Incluso él se rindió y huyó, dejando todo atrás. Portlock nunca volvió a ser habitado. El tiempo pasó, pero Portlock nunca fue olvidado. Los pocos aventureros que se atrevieron a explorar la ciudad fantasma reportaron una sensación opresiva, como si fueran observados. Algunos afirmaron hallar huellas enormes en el barro, más grande que cualquier huella humana o animal conocida. Otros dijeron que al caer la noche, oyeron crujidos profundos en el bosque,
seguidamente, un espeluznante silencio, como si toda la vida silvestre se hubiera congelado de miedo. Los relatos más espeluznantes provienen de quienes regresaron. Dicen haber visto sombras moviéndose entre los árboles. Describen una silueta alta y ancha, siempre a distancia, pero nunca lo suficientemente lejos. Un explorador en 1973 relató sentir algo siguiéndolo durante horas, a pesar de que nunca pudo ver claramente qué era. Su única pista era el sonido de ramas quebrándose, y un terror indescriptible. Nunca regresó a Portlock. Algunos dicen que es solo histeria de masas, o exageraciones de quienes llegan esperando asustarse. Alaska es vasta y llena de depredadores naturales como osos y lobos. Podrían haber sido los responsables de las desapariciones. Pero ¿qué explica el estado de los cuerpos encontrados? ¿Qué justifica el desesperado éxodo de un pueblo entero? Si solo fueran animales salvajes, ¿por qué los nativos evitaban esta tierra durante siglos? Hoy, Portlock es solo un nombre en viejos mapas, un recordatorio silencioso de que algunos lugares no son de los hombres. Los árboles han invadido las viejas casas, el tiempo ha borrado los senderos, y el bosque ha recuperado lo que alguna vez fue suyo. Pero en Alaska, no todos los misterios están ligados a la tierra. Algunos vienen de arriba, del cielo. Vuelo 1628. OVNIs en el cielo de Alaska. El cielo sobre Alaska es un océano oscuro y helado. Por la noche parece infinito, una vasta silencio donde solo brillan las estrellas como lejanos faros, y si en medio de esta oscuridad algo observaba algo que no pertenece a la Tierra. El 17 de noviembre de 1986, un vuelo comercial de Japan Airlines cruzó el espacio aéreo de Alaska. Era una noche fría y silenciosa, sin turbulencias, sin tormentas, un vuelo de carga rutinario, transportando botellas de vino francés de París a Tokio. Pero luego ocurrió algo imposible. El capitán del vuelo, Kenji Terauchi, veterano con más de 10.000 horas de vuelo, había visto todo en el cielo, pero esa noche vio algo que nunca olvidaría. A su izquierda, 3 objetos brillantes aparecieron de repente. 2 eran más pequeños y volaron cerca del avión. El tercero era gigantesco, mucho más grande que cualquier avión comercial conocido. Las luces del objeto parpadeaban y cambiaban de rojo a naranja. Luego a un intenso blanco. No se movieron como aviones convencionales. Hicieron giros bruscos, aceleraron y desaceleró con una fluidez imposible para cualquier tecnología terrestre. Asustado, Terauchi llamó al copiloto y al ingeniero de vuelo. También vieron los objetos. El capitán contactó de inmediato la torre de control de tráfico aéreo de Anchorage. Este es Japan Airlines 1628. Estamos siendo seguidos por 3 objetos no identificados al otro extremo. Los controladores revisaron sus radares, pero no encontraron nada. Ningún otro avión, nada en el radar. Solo el avión y algo que no debía estar allí. Los ovnis comenzaron a moverse, cambiando posiciones rápidamente, como si estuvieran analizando el avión. De repente desaparecieron. Por unos minutos la tripulación pensó que el fenómeno había terminado, pero al mirar de nuevo, el objeto gigantesco ahora estaba detrás de ellos. Era una sombra colosal tapando las estrellas. Terauchi describió la escena como de pesadilla. Entonces se dio cuenta de que no era una ilusión. El piloto solicitó permiso para cambiar de rumbo. Hizo un giro brusco para escapar de la aterradora presencia, pero el objeto siguió. La Fuerza Aérea de EEU fue alertada. 2 aviones de combate se prepararon para interceptar cualquier avión desconocido en el espacio aéreo estadounidense. Pero antes de que el ejército pudiera reaccionar, el ovni simplemente desapareció y así, de repente, después de casi 50 minutos de un encuentro inexplicable. El vuelo 1628 aterrizó seguro en Anchorage, pero el misterio apenas comenzaba. El incidente fue investigado por varias autoridades, incluyendo la Fuerza Aérea de EU, la Administración Federal de Aviación y hasta la CIA. La comunicación grabada entre el avión y la torre de control. Se analizó el radar militar y se revisó.
Algunas pruebas indicaban que un objeto había estado allí. Sin embargo, el informe oficial decía lo contrario. Las autoridades descartaron el caso como una malinterpretación, pero Terauchi rechazó esa explicación. Insistió en haber visto algo más allá de la tecnología humana. Y no estaba solo, los otros 2 tripulantes confirmaron cada detalle. Aún así, el gobierno nunca ofreció una respuesta definitiva. No se publicó ninguna explicación oficial. No se identificó a ninguna parte responsable. ¿Qué sucedió realmente esa noche? ¿Fue un clásico caso de ilusión óptica y fallo de instrumentos? ¿O Flight 1628 tuvo un verdadero encuentro con algo? No de este mundo. Pasó el tiempo. Sin embargo, el misterio del vuelo 1628 nunca se resolvió del todo. Incluso entre los investigadores más escépticos, algo no cuadraba. Algunas notas de la investigación indicaban que el sistema de vigilancia del ejército había detectado anomalías en el espacio aéreo. Lo que se consideró indicaron que radares militares detectaron anomalías en el espacio aéreo. Algo rápidamente clasificado como secreto. Además, otros pilotos comenzaron a hablar. Se presentaron informes similares en los años subsiguientes, de pilotos comerciales y militares, quienes afirmaron haber visto objetos imposibles, volar sobre las montañas de Alaska. Sin embargo, temiendo perder el trabajo o ser desacreditados, muchos optaron por permanecer en silencio. Kenju Terauchi no tuvo esa opción. Después de reportar su experiencia, lo despidieron de su puesto y reasignado a un rol administrativo, nunca más comandando un vuelo internacional. Su carrera antes impecable se arruinó. ¿Una coincidencia o un intento de silenciar a alguien que sabía demasiado? En los años siguientes, investigadores de ovnis y fenómenos aéreos siguieron investigando el caso, pero cualquier solicitud oficial de información sobre el incidente recibió respuestas vagas o documentos parcialmente recortados. ¿Qué podría ser tan preocupante que incluso el gobierno de Estados Unidos prefirió mantenerse en silencio? Alaska es vasta, inexplorada y llena de misterios, pero no todas las desapariciones ocurren en el cielo. Algunas personas desaparecen en tierra y nunca se vuelven a ver. El asesino del Triángulo de Alaska. Alaska es un territorio de misterios. Su vasto e inexplorado territorio esconde secretos durante siglos, de leyendas indígenas a casos inexplicables hasta hoy. Pero entre todas las aterradoras historias de esta tierra salvaje, hay una que destaca. Hay uno que destaca porque sus víctimas no dejan rastro. ¿Conoces el Triángulo de las Bermudas? Bueno, Alaska tiene su propia versión. Desde 1972, más de 16,000 personas han desaparecido en una zona misteriosa, entre Anchorage, Juneau y Barrow. Un número asombroso que plantea una pregunta ineludible. ¿Qué sucede allí, turistas, cazadores, montañeros? Incluso los locales han explorado la región y no han vuelto. Entre los desaparecidos, incluso hay políticos, incluyendo a un congresista de Estados Unidos, y lo más extraño es que se han encontrado muy pocos cuerpos. Ahora, la pregunta no es solo dónde fueron estas personas, pero más bien, ¿algo los está llevando? Existen varias teorías sobre lo que podría estar detrás del Triángulo de Alaska. Algunos creen que la explicación es sencilla. La región es inhóspita, lleno de montañas peligrosas, temperaturas heladas y animales salvajes que pueden atacar sin aviso. Perderse allí es una condena a muerte. ¿Podría eso explicar realmente todos los casos? Porque algunas desapariciones son demasiado extrañas. Atribuir al clima o accidentes comunes. Hay historias de aviones que desaparecieron de los radares, sin emitir señales de socorro. Nunca se encontró ningún escombro, como si el avión se hubiera evaporado. Existen informes de exploradores experimentados, quien salió a una sencilla caminata y desapareció por completo, a pesar de llevar suficientes suministros y equipo para sobrevivir días, o incluso semanas, y luego están los casos aún más oscuros. Personas vistas por última vez en grupos. Sin embargo, de repente parecen perderse en plena luz del día. Aún con testigos presentes, ¿son solo coincidencias
¿O hay algo aterrador en este invisible triángulo? Teorías del misterio. Para algunos, la respuesta está en lo sobrenatural. Algunos creen que el Triángulo de Alaska esconde portales a otra dimensión, una idea basada en las leyendas de los pueblos nativos, quienes siempre han considerado ciertas regiones de Alaska como lugares prohibidos. Hablan de portales entre mundos, pasajes a reinos desconocidos donde los que entran nunca regresan. Otros creen que algo vive dentro del triángulo, algo que acecha a los humanos. ¿Podría ser un depredador desconocido? Una criatura que observa desde lejos, esperando el momento para atacar. Algunos creen que Alaska alberga a un ser que ha sido descrito en diversas culturas a lo largo de la historia, algo que camina entre los árboles, acechando a los que se pierden en el frío. Sin embargo, aún queda una última teoría, y tal vez sea el más inquietante de todos. ¿Y si el verdadero asesino del Triángulo de Alaska no es un monstruo, pero un hombre? ¿Y si en medio del vasto frío hay un lugar donde nadie oye tus gritos? Cazadores experimentados cuentan historias de cabañas abandonadas. En lo profundo del bosque, algunos indicios de uso reciente, a pesar de que nadie ha visto quién los ocupa. Otros hablan de extrañas huellas, que empiezan en medio de la nieve y simplemente desaparecen sin explicación. Y luego están los casos de los que lograron escapar. Algunos informaron de expediciones en el Triángulo. Sentían que los observaban. Algunos afirman haber visto siluetas a lo lejos, escondido entre los árboles, siguiendo silenciosamente sus pasos. Una vez, un grupo de excursionistas halló un pequeño campamento abandonado en el bosque. Había indicios de que alguien había estado allí recientemente, una fogata aún caliente y una tienda de campaña montada, y un montón de pertenencias personales esparcidas en el suelo. Pero nadie encontró al dueño del campamento. Nada explicó su desaparición. Las preguntas sin respuesta. Las autoridades afirman que las condiciones extremas y el terreno peligroso son las principales causas de estas desapariciones. Que el frío, la nieve en el denso bosque, hacen la región peligrosa para quien la visita sin preparación. ¿Por qué nunca se encuentran tantos cuerpos? ¿Cubren las tormentas de nieve las huellas de las víctimas? ¿Animales salvajes destruyen evidencia? ¿O hay algo más allá? Algo que no desea ser descubierto. La verdad sobre el Triángulo de Alaska podría nunca ser totalmente revelada. Pero algo es seguro para quienes desaparecen allí. Sin embargo, no hay retorno. Esta no es la única leyenda aterradora de este frío territorio, porque algo aún más extraño acecha en los ríos y costas de Alaska. Algo que podría llamarte y llevarte para siempre. Cochuk, el llamado del Otromán. Alaska es un lugar salvaje con densos bosques, ríos traicioneros y montañas nevadas. Pero para los pueblos indígenas, quienes han habitado esta tierra durante siglos, hay algo más peligroso que los elementos naturales, algo que acecha en las sombras de los árboles o nadan silenciosamente bajo las heladas aguas. Los Tlingit, una tribu nativa de Alaska, habla de un ser llamado Kushtaka. Para ellos el Kushtaka no es un animal común, no es un oso, un lobo ni ninguna bestia común del bosque. Es algo distinto, algo inteligente, el cambiaformas del norte. Los informes describen al Kushtaka como un ser capaz de cambiar su forma a voluntad. A veces parece un hombre, otras veces se asemeja a un enorme bipedal nutria con ojos oscuros y garras afiladas. Sin embargo, su verdadero poder reside en su voz. Dicen que el Kushtaka imita voces humanas. Pescadores, cazadores y viajeros han oído susurros de la nada, llamadas suaves de un ser querido. Una madre escucha a su hijo llamándola desde el bosque. Un hombre escucha la voz de su hermano desaparecido, suplicando auxilio cerca del río. Un marinero oye a un amigo perdido llamándolo desde la niebla, y al seguir el sonido, nunca son vistos de nuevo. Los que regresaron, pero las historias no terminan ahí. Se han reportado casos de personas que desaparecieron por días. Solo se encontraron vivos, pero algo andaba mal. Silencioso, desorientado,
Sin poder decir dónde habían estado o qué les había ocurrido, simplemente miraron al vacío, como si algo los hubiera dejado en trance. Algunos, al recuperar el habla, afirmaron no recordar nada. Otros se negaron a hablar sobre lo que les sucedió. ¿Simplemente se habían perdido? ¿O algo los llevó a un lugar más allá de la comprensión humana? Un bromista o algo peor. Algunas de las leyendas más antiguas afirman que el Kushtaka no es solo una entidad malvada, pero un cruel engañador. Disfruta jugando con sus víctimas antes de llevarlas a su propio mundo. Un mundo que no es de los vivos. Hay historias de pueblos enteros que oyeron voces en la noche. Al amanecer, algunos de ellos desaparecieron sin rastro. Las huellas llevaron al río, pero nunca hubo huellas que regresaran. Solo el silencio y el agua que fluye. Muchos creen que el Kushtaka usa su voz para atraer a viajeros perdidos, llevándolos más adentro del bosque o a las profundidades del agua. Otros dicen que aparece a los al borde de la muerte, ofreciéndoles elegir, morir como humano o renacer como Kushtaka. La explicación racional. ¿O es solo un intento de explicar la leyenda con lógica? Investigadores sugieren que la inanición, el frío extremo o aislamiento pueden causar alucinaciones. El agotamiento extremo puede hacer que el cerebro cree voces familiares, especialmente cuando alguien está desesperado. Pero ¿explica eso tantos casos a lo largo de tantos años? ¿Y qué hay de los que regresaron distintos? El misterio sin respuesta. La verdad sobre el Kushtaka sigue siendo un misterio. ¿Es solo un mito para advertir a los niños de no vagar solos? ¿O es algo mucho más antiguo y real? Algo que la ciencia aún no puede explicar. En Alaska, la línea entre realidad y lo desconocido es más delgada de lo que pensamos. A veces las respuestas que buscamos no están en la Tierra, pero oculto en las frecuencias invisibles del mundo que nos rodea. Estación HAARP, control climático o algo peor, en medio del vasto desierto helado de Alaska, lejos de ciudades y carreteras transitadas. Hay una instalación rodeada de misterio. Para algunos es solo un centro de investigación atmosférica. Para otros es algo mucho más siniestro. Este es HAARP, el programa de investigación activa de auroras de alta frecuencia. Oficialmente es un proyecto para estudiar la ionosfera, la capa superior de la atmósfera, que afecta las comunicaciones satelitales y el clima terrestre, pero desde su inicio HAARP ha sido blanco de teorías inquietantes. Para escépticos, la instalación es solo un inocente proyecto científico, pero para quienes miran más de cerca, hay demasiadas preguntas sin respuesta. Imagina un lugar con antenas gigantes, capaz de emitir poderosas ondas de radio directamente al cielo. Ahora imagina que estas mismas antenas podrían modificar el clima, manipular frecuencias de radio e incluso afectar la mente humana. No es ficción. Esto es lo que muchos creen que HAARP realmente hace. HAARP y control climático. Una de las teorías más famosas sobre HAARP es que puede manipular el clima. Ha habido numerosas acusaciones que esta tecnología puede provocar tormentas, huracanes e incluso terremotos. En 2010, un terremoto devastó Haití, y no tardaron en surgir las acusaciones que el evento no fue natural. Según los teóricos de la conspiración, HAARP causó el desastre. Los científicos descartaron esta posibilidad, afirmando que no hay tecnología existente capaz de controlar placas tectónicas. Pero algunos preguntan si esta tecnología existe. Pero nos dirían que otro extraño suceso ocurrió en 2018, cuando ondas de calor inusuales, y se observó un cielo rojizo cerca de la instalación de HAARP. Los testigos afirmaron que el aire vibraba y que los pájaros comenzaron a actuar desorientados, volando en círculos antes de caer al suelo. El gobierno negó cualquier participación. Sin embargo, los residentes locales no quedaron convencidos. ¿Fue solo coincidencia o se probaba algo esa noche? Síntomas misteriosos en el aire más allá del control climático. También hay extrañas señales de radio detectadas por personas cerca de HOP. Operadores de radio aficionados y escáneres de frecuencia. Se han reportado ruidos inusuales provenientes de la estación, zumbidos metálicos,
voces distorsionadas y sonidos parecidos a transmisiones cifradas. Estos señales han sido grabadas y analizadas por especialistas en audio, y los resultados fueron inquietantes. Muchos de estos sonidos no coinciden con patrones de transmisión radiofónica conocidos. Algunos sugieren que HAARP podría estar involucrada en secretos de alto nivel, pruebas militares de nuevas formas de comunicación, incluso interfiriendo con radares y sistemas satelitales enemigos. Pero hay una teoría aún más aterradora. ¿Y si estas frecuencias no son para humanos? Se acusa a HAARP de enviar señales al espacio, intentando contactar algo más allá de la Tierra. Podría sonar a ciencia ficción, pero documentos desclasificados muestran que los gobiernos han invertido millones en investigar señales extraterrestres. ¿Podría el corazón ser una clave en ese esfuerzo? La teoría más oscura: control mental. Si el control del clima no es aterrador, algunas teorías van aún más allá. Gente cerca de la instalación han reportado efectos físicos extraños después de pasar tiempo cerca de HAARP. Algunos afirman tener fuertes dolores de cabeza. Otros dicen que sus pensamientos se vuelven borrosos, como si algo interfiriera con sus mentes. Incluso hay informes de insomnio, paranoia y alucinaciones auditivas, susurros que parecen provenir de la nada, como si alguien o algo estuviera dentro de sus cabezas. ¿Podría HAARP estar realizando experimentos de control mental? Por increíble que parezca, proyectos militares han estudiado la guerra psicológica, usando ondas de radio y manipulación de sonidos de baja frecuencia. Existen documentos que sugieren que ciertas frecuencias pueden inducir miedo, pánico e incluso alterar el comportamiento humano. Si HAARP realmente tiene esta capacidad, ¿qué tipo de experimentos podrían realizarse fuera del alcance del público? El gobierno niega todo. ¿Significa eso que no es cierto? Las autoridades afirman que estos miedos son paranoia sin fundamento. Según los científicos, HAARP no puede afectar el clima, menos aún controlar mentes. La estación fue desmantelada oficialmente en 2014 y se entregó a una institución de investigación civil. Sin embargo, los teóricos de la conspiración siguen sin convencerse. Para ellos, HAARP nunca paró. Simplemente se volvió más secreto. Si HAARP fuera tan inofensivo, entonces, ¿por qué su financiamiento inicial, provenido directamente del Departamento de Defensa de EE? El misterio persiste. ¿Qué sucede realmente dentro de HAARP? ¿Es solo un proyecto científico malentendido? ¿O es una herramienta capaz de manipular el mundo de formas inimaginables, sea cual sea la verdad? Una cosa es segura: Alaska guarda secretos que quizás nunca se revelen. Y así llegamos al final de esta lista de 5 escalofriantes leyendas y misterios de Alaska. Pero créeme, esto es solo el comienzo. Alaska es vasta, congelada y implacable, pero lo verdaderamente aterrador no es solo su naturaleza salvaje. Son los secretos que esconde, las ciudades fantasma que nunca se reconstruyeron, las personas desaparecidas sin rastro, las antiguas criaturas que desafían la lógica, los cielos que brillan con luces que no deberían estar allí. Estas historias son solo un vistazo a la inmensa cantidad de leyendas y eventos inexplicables que rodean este misterioso territorio. ¿Cuántos otros secretos aún yacen bajo el hielo? ¿Cuántas sombras aún acechan entre los árboles? Si estas historias te hicieron dudar de lo que realmente sucede en Alaska, solo recuerda que hay mucho más allá del velo del desconocido. Ahora quiero escuchar de ti. ¿Cuál de estas leyendas te resultó más inquietante? ¿Conoces otras historias inexplicables de este lugar? Si disfrutaste este video y deseas una segunda parte, deja un comentario y compártelo con los amantes de los buenos misterios, porque Alaska aún tiene muchas historias por contar y algunos podrían ser aún más aterradores.